Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. Comenzamos. Después de haber tratado ya con los tipos de datos estáticos y las variables miembro, métodos miembros, miembros de instancia, miembros de clase, bueno, ahora vamos a continuar para desarrollar algunos métodos de la misma clase que venimos desarrollando, que es la clase fracción. Vamos a comenzar desarrollando las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, y vamos a partir con la más fácil, que es la multiplicación. Si tenemos dos fracciones a y b para multiplicarlas, por ejemplo, si tenemos una fracción a que vale 3 medios y queremos multiplicarla por b que vale 7 cuartos, tenemos que multiplicar 3 por 7, o sea el numerador de a por el numerador de b. Así tendríamos 3, que es el numerador de a, por 7, que es el numerador de b, 21. Luego el denominador de a, que en este caso es 2, y el denominador de b, que en este caso es 4, 2 por 4, 8. Y a partir de estos dos valores creamos un nuevo objeto, que es en este caso r, desarrollando primero la función multiplicación pero de tipo estática. Entonces comenzamos. Nuestro método multiplicación que aquí tenemos va a recibir dos variables, que serían a y b, pero a y b son dos fracciones. Vemos aquí que a es una fracción, la fracción a, entonces tiene que ser de tipo fracción, y b también es de tipo fracción. Lo indicamos entonces la fracción a y la fracción b. Es lo que estamos recibiendo como parámetros. Ahora vamos a calcular este 21, que es un entero, y lo calculamos a multiplicar el numerador de a por el numerador de b. Y vamos a declarar una variable, va a ser n. N va a ser igual a a.num, el numerador de a, multiplicado por b.num. Así tenemos n, que en este caso sería esta variable, este valor 21. Ahora este 8 lo vamos a calcular en otra variable, una variable d, y lo vamos a obtener al multiplicar el denominador de a por el denominador de b. Entonces calculamos d, y d es igual al denominador de a por el denominador de b. Ahora que tenemos n y d, podemos crear una fracción, porque el resultado, que es r, es otra fracción que tiene como numerador 21 y como denominador 8. Y aquí nosotros ya tenemos los dos valores. Solo nos falta crear un objeto de la clase fracción, que sería el objeto r, que va a ser igual a un nuevo objeto donde le vamos a pasar tanto n como d. Así creamos este objeto r, y lo que vamos a hacer es regresar r. Por tanto, si nosotros estamos regresando r, entonces nuestra función debe regresar un valor, no debe ser void, debe regresar algo. Estamos regresando r, pero r es un objeto de la clase fracción. Entonces lo que regresamos es un tipo fracción. Las clases o los nombres de la clase son como si fuesen los tipos de datos. Entonces tenemos nuevos tipos de datos. Este método multiplicación, o esta función multiplicación, recibe una fracción a, recibe una fracción b, y lo que hace es regresar otra fracción. Por eso indicamos aquí que regresa una fracción. Ahora vamos a ver esto. Nosotros tenemos aquí dos fracciones a y b, que son las mismas fracciones que estábamos viendo en el ejemplo. Podríamos llamar al método multiplicación, que es este método que hemos desarrollado, pero es un método estático. Por tanto, lo podemos mandar llamar a partir de la clase. Es decir, podríamos nosotros indicar fracción punto multiplicación, y pasamos dos parámetros a y b. Pero este método multiplicación nos regresa un objeto, nos está regresando un objeto r. Entonces tendríamos nosotros que tener una referencia, es decir, fracción r. Y r sería igual a la fracción que regrese este método. Posteriormente, nosotros a partir de r podríamos imprimir esta fracción, llamando a este método. Imprime fracción, pues es el método que tenemos acá. Lo que hace este método es regresarnos un string con la fracción. Por tanto, podemos llamarlo dentro del método println.
corremos esto y podemos ver que nos imprime 21 octavos, que es lo que nosotros esperábamos. Esto era el resultado que nosotros esperábamos, 21 octavos. Es el resultado, es el objeto R, que es otra fracción. Sin embargo, estamos utilizando un método estático. El método de multiplicación que ahorita desarrollamos es un método estático. No accede a los miembros de instancia. Si revisamos bien este código, entonces aquí este método multiplicación recibe a A, que es una fracción, y a B, que es otra fracción. Pero aquí hay unos miembros de instancia que es num y den, y no accedemos a ellos. ¿Por qué? Porque este método es un método estático. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, efectivamente. Nosotros podríamos tener otra función, también fuera multiplicación, pero que no fuera estática. Esta función no es estática. Eso quiere decir que aquí dentro nosotros podemos acceder a los miembros. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, podríamos acceder a el numerador con dis.num. Y podríamos acceder también al denominador, es decir, podríamos haber indicado en algún momento dis.den. Entonces tenemos aquí un numerador y un denominador. Esto es una fracción y la fracción A es otra fracción y la fracción B es otra fracción. Entonces estamos hablando de 3 fracciones, pero realmente solo necesitamos 2. Es decir, con R ya serían 4. Solo necesitamos 2, a A y a B. ¿Qué pasa si nosotros ya no recibimos A? Solo recibimos B. Entonces lo que tenemos aquí es un método que solo recibe una sola fracción. ¿Y quién sería la otra fracción? Dis. Pero para que entiendas esto, vamos a verlo por acá. Aquí nosotros tenemos las dos fracciones, tanto A como B. Nosotros pudimos, a partir de A, llamar al método multiplicación, que es este método que tenemos aquí, y pasarle un solo parámetro, que es B. Esto es lo que queremos entender. Lo que hicimos hace rato fue utilizar un método o una función estática, que es lo que tenemos acá. Aquí utilizamos el método multiplicación, que es un método estático. Este método estático recibe a A y recibe a B. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar el objeto actual? Aquí viene el concepto, el objeto actual. ¿Quién es el objeto actual? El que ejecuta el método A. Acá no hay objeto A. Aquí este método lo ejecutamos a partir de la clase. Entonces no hay un objeto actual. Aquí sí. Estamos ejecutando el método de multiplicación a partir del objeto A. Entonces estamos ejecutando, en este caso, esta función. Pero a partir del objeto A. Entonces cuando nosotros indicamos aquí adentro dis.num, sí hay un objeto actual, que sería A. Entonces en lugar de poner a.num, podríamos poner aquí dis.num. Y en lugar de poner a.den, podemos poner dis.den. Y de eso se trata realmente, de que entendamos cuando nos referimos al objeto actual. La palabra dis nos permite acceder a los miembros de la clase, pero a estos miembros de instancia. Y accedemos a ellos a partir de dis. Entonces, este método de multiplicación recibe a B. B es una fracción, un objeto de la clase fracción, pero necesitamos multiplicarlo por otro objeto y lo estamos multiplicando por el objeto actual, y el objeto actual tiene su num y tiene su den. ¿Quién es el objeto actual? En este caso es A. A es el objeto que ejecutó el método multiplicación. Entonces, para referirnos a A, que es el que ejecuta el método desde adentro de la clase, lo hacemos con dis. Entonces aquí es como estuviéramos poniendo a.num. ¿Quién es A? El objeto que ejecutó el método multiplicación. Lo demás queda exactamente igual. Realmente aquí la única diferencia entre el método multiplicación que tenemos acá arriba, que recibe a A y que recibe a B, con el método multiplicación que tenemos acá abajo, que solo recibe a B, es quién es el objeto A. Aquí no hay objeto A. El objeto A, que se ocupa aquí y que se ocupa acá, aquí está sustituido por dis. ¿Quién es dis? Es el objeto que ejecuta el
método. Entonces aquí tenemos a punto multiplicación b. Es como decir a multiplicado por b. Y el resultado lo vamos a poner como hace rato igual en r. Nada más que la variable r necesita estar declarada antes. Entonces r va a ser igual a punto multiplicación b. Y vamos a imprimir también acá r. Como se trata de lo mismo, realmente va a imprimir exactamente lo mismo. Vamos a correrlo. Ahí tenemos 21 octavos arriba y 21 octavos aquí abajo. Si observas bien, tenemos dos funciones que se llaman multiplicación. Nosotros podemos tener dos o más veces la misma función. Aquí tenemos la función multiplicación, que es estática, y acá la función multiplicación, que no es estática. Ya hablamos de este tipo de funciones, pero se llaman igual. Cuando tenemos dos o más funciones con el mismo nombre, pero que difieren en el número de argumentos, aquí recibe 2, acá recibe 1, o en los tipos de datos de los argumentos, hablamos de sobrecarga de métodos. ¿Qué es sobrecarga de métodos? Tener dos o más funciones con el mismo nombre, pero que difieren en el número de argumentos o en los tipos de datos de los argumentos. Bueno, a partir de aquí podemos nosotros desarrollar todas las funciones: multiplicación, división, suma, resta. Yo recomiendo que cuando se hagan estas funciones no sean funciones estáticas, porque si son estáticas realmente no se está explotando la programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer una división? Bueno, para hacer la división sería algo similar, solo que multiplicaríamos el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. De esta manera se hace la división. Aquí tenemos un ejemplo de la división de fracciones. Tenemos 2/3 entre 1/4. ¿Qué se hace? El numerador 2 por el denominador 4. 2 por 4 nos da el numerador. Y el denominador 3 por el numerador 1. 3 por 1 nos da 3. Y eso es lo que tenemos aquí en la división. El numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Así obtenemos la nueva fracción. Ahora, para hacer la suma, este es un poco diferente. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador de uno por el denominador de otro y obtenemos el denominador, que en este caso sería 15. Luego tenemos que multiplicar cruzado. 4 por 3 nos da 12. Este 12 que tenemos acá más 5 por 2 nos da este 10 que tenemos acá. Lo sumamos, 10 más 12 nos da 22 quinceavos. Este sería el resultado. De esta manera se hace la suma. Bien, vamos a copiar este método que es el de la división. A partir de él vamos a hacer la suma. El denominador es fácil, el denominador de uno por el denominador del otro. En el caso del numerador, lo que tenemos que hacer es el numerador por el denominador, y a esto le vamos a sumar el denominador por el numerador. Entonces, de esta manera tenemos el numerador y aquí obtenemos el denominador. Así tenemos la suma. Para el caso de la resta, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es lo mismo, pero en vez de sumar vamos a restar. Y de esa manera tenemos multiplicación, división, suma y resta, que son estos métodos, pero que no son estáticos. Por acá quedó el método estático, el primero que hicimos como ejemplo. Y bueno, a partir de esto nosotros, si tenemos dos fracciones a y b, podemos calcular cualquier operación de las que ya hicimos. Por ejemplo, podríamos calcular la suma de a más b. En este caso la obtendríamos así. La suma de 3 medios más 7 cuartos es 26 octavos. Existen algunos métodos especiales que se pueden crear, y el primer método que vamos a ver es el método toString. Para que te puedas imaginar para qué sirve, vamos a utilizar este ejemplo. Aquí tenemos un objeto a, que es un objeto fracción, y tenemos una variable x, que es una variable entera.
si nosotros imprimimos X, pues nos va a imprimir su valor, que es 56. Esto era de esperarse, aquí está el 56. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí imprimimos A? ¿Qué es A? A es una fracción, o sea, un objeto de la clase fracción. Y según sabemos, A tiene un numerador y un denominador. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros imprimimos A? Si nosotros corremos esto, pues nos aparece esto raro, que dice ejemplo 3, que se refiere al nombre del proyecto, ejemplo 3. Punto fracción, que se refiere a la clase. A es un objeto de la clase fracción. Y luego viene aquí una dirección. Esto es similar a una dirección de memoria, es decir, dónde está ubicado el objeto. Acuérdate que A es una referencia que apunta a un objeto. No es exactamente eso, pero sería como la dirección de memoria donde se encuentra ese objeto. Es decir, no podemos imprimir a A de esta manera. Para esto, para imprimir a A como nosotros quisiéramos imprimir a A, desarrollamos un método. Y ese método se llama imprime fracción. Y este es el método que nos regresa un string como nosotros esperaríamos que fuera, que es este, 3 medios. Realmente existe un método especial que funciona como este método imprime fracción y se llama toString. Todos los objetos comúnmente tienen un método que se llama toString. Nosotros podríamos, por ejemplo, indicar que queremos crear este método. Podemos indicarlo, string, y llamarle toString. Este es el método. Y realmente cuando tú lo desarrollas así, aquí te hace una pequeña observación. Aquí indica que si nosotros queremos agregar una anotación override, ¿por qué es esto? Realmente es override para indicar que se va a sobreescribir porque ya contamos con un método toString. De hecho, aunque nosotros quitáramos este método toString, si nosotros por acá ponemos el objeto A, vamos a poder observar que aparece aquí un método toString. Pero este método es un método que viene heredado. Cuando veamos herencia vamos a ver por qué. Pero se hereda de la clase Object, de la clase que heredan todas las clases. Pero nosotros lo podemos sobreescribir, hacer otro que se llame exactamente igual. Entonces nosotros podríamos empezar a crearlo. Un método toString tiene una estructura similar a esto, únicamente que se llama toString, es decir, el nombre no es imprime fracción, sino toString, de esta manera. Por eso cuando nosotros lo creamos, nos dice que si queremos agregar una anotación override. La anotación override indica que este método sobreescribe al método que le viene heredado de la clase Object. Pero realmente este método incluso lo puede crear solo. Es decir, si tú no te acuerdas cómo hacerlo, tienes aquí una herramienta en NetBeans para crear código. Si tú das clic con el botón derecho, ojo, no con el izquierdo, hablamos del botón derecho, aquí, nosotros podemos acceder a este menú y podemos dar clic aquí en esta opción que dice insertar código. Y luego nos aparece este menú. Nosotros podemos agregar constructores. Podemos agregar getters and setters que todavía no los vemos, los vamos a ver. Y podemos agregar un método toString. Si nosotros damos clic aquí en toString, aquí nos dice qué campos y habla aquí de los miembros de instancia, que en este caso son num y den, queremos nosotros agregar. Nosotros podemos seleccionar uno de ellos nada más o podemos seleccionar los dos según lo que tú quieras. En este caso hemos seleccionado los dos tienen palomita, se puede quitar o se puede poner. Indicamos los dos y le damos clic en generar. Y lo que hace aquí es crear este método toString, que lo que hace es precisamente lo que nosotros estábamos indicando acá. Está regresando un string, por eso indica aquí que regresa un string y está indicándolo overrides para indicar que está sobreescribiendo el método toString. ¿Qué está regresando? No está regresando fracción y no está regresando aquí una llave que abre, el numerador es igual a tanto y el denominador es igual a tanto. Si nosotros ya tenemos un método toString, ahora pasa que cuando nosotros
corremos este ejemplo, si nosotros imprimimos nada más A, pues va a imprimir lo que dice acá en el método toString. O sea, va a imprimir fracción y luego va a decir num es igual a tanto y then es igual a tanto. Veamos esto. Aquí tenemos, dice fracción, num es igual a 3, then es igual a 2. ¿Por qué? Porque A es un objeto fracción que tiene como numerador 3 y como denominador 2. Pero si nosotros no queremos esta estructura, por ejemplo, podemos no indicar quizá el nombre de la clase. Únicamente queremos que aparezca una llave que abre, una llave que cierra y aquí que diga num es igual a tanto y then es igual a tanto. Pues esto lo podemos hacer. En este caso podemos nosotros correrlo y aquí dice num es igual a 3, then es igual a 2. O como ya lo teníamos, quizá queremos únicamente que aparezca num, la palabra o el número que tenga en el numerador. Podemos poner aquí this.num, que es exactamente lo mismo. Podemos concatenar con la diagonal que nosotros tenemos abajo. Podemos dejar then o usar this.then, como nosotros queramos. Entonces este método toString aquí nos está regresando la fracción en el formato que nosotros queremos. Veamos, ejecutamos esto y aquí está 3 medios. Y esto es precisamente lo que nosotros teníamos en este método que tenemos acá abajo que se llamaba imprime fracción. Solo que declarábamos la variable cad, aquí no se declara, directamente se regresa el string que está concatenado. Entonces este método es el método realmente toString, lo que queríamos aquí. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.